Buenas tardes, les doy la bienvenida a esta cuarta sesión de esta etapa del seminario del Programa Interdisciplinario de Estudios de Género. El tema de esta sesión fue debates desde la historia en torno al comercio sexual, no fue debates en torno al comercio sexual desde la historia, y ha sido un seminario con trabajos muy bueno y excepcional porque hemos contado con la presencia de dos de las ponentes en todas las sesiones, y está aquí la doctora Rosalina, la doctora Fernanda, y además hemos tenido dos invitadas que vienen desde el otro lado de la frontera. Hoy tenemos la sesión con la doctora Grace de la Peña Delgado, y como es costumbre, la presentación y esta vez el comentario lo hará la doctora Pamela Fuentes, organizadora de las 4 sesiones del seminario. Gracias, Pamela, gracias, Grace, y gracias, Saúl. Bueno, ya que estamos en los agradecimientos, brevemente quiero agradecer por este espacio y a todos los que han participado en este seminario, que ya llega a la última sesión. Por supuesto, a las doctoras Fernanda Núñez y Rosalina Estrada, y a todos los alumnos que nos ayudaron también a moderar, José Ignacio, Andrea, Marta Liliana y ahora Saúl. Muchas gracias a todos ustedes. Y bueno, hablando de moderar, ahora voy a presentar a Saúl, quien nos va a poner en orden. Antes de comenzar, quiero comentarles que esta vez la dinámica va a ser particular. Justamente vamos a hablar de la frontera, y quiero agradecerle a Grace, que viene desde la Universidad de California, Santa Cruz, quien está haciendo esta vez un esfuerzo muy particular por exponer en español. Sin embargo, es la primera vez que lo hace, así que de repente vamos a hacer esta dinámica fronteriza. Cuando sea necesario, pues iremos traduciendo, o ustedes con su alto nivel de inglés como alumnos Colmex también podrán participar en esta dinámica. Pero bueno, ya veremos cómo va a ir. Esta será una conversación muy agradable, ya los que tuvieron ocasión de leer el texto se dieron cuenta. Pero bueno, vamos ya a darle el control de la mesa a Saúl. Saúl Espino Armendáriz es licenciado en Estudios Latinoamericanos por la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM y alumno del programa de doctorado en Historia del Colegio de México. Sus principales líneas de investigación son la historia del catolicismo y los estudios de género. Su tesis doctoral, actualmente en proceso, es una aproximación histórica al feminismo católico en México entre las décadas de los 60 y los 80. Saúl, ya quedamos en tus manos. Permiso. Bueno, muchas gracias. Bienvenidas a todas y a todos. Como bien dijeron, con esta sesión cerramos el seminario permanente del PIEM, que este semestre estuvo coordinado por la doctora Pamela Fuentes, con el tema Comercio Sexual en México, debates desde la historia, y la ponencia que hoy tengo el agrado de moderar en esta mesa, presentada por la doctora Grace Peña Delgado, se titula Intimidades de la frontera, las mujeres inmigrantes, victimización y el régimen de deportación de América del Norte. Recordando un poco la dinámica tradicional de este seminario, comienza la doctora Grace Peña con 25 minutos de presentación, después siguen otros 25 minutos de parte de la doctora Fuentes de comentarios, y finalmente se abren los micrófonos. Después de otra breve réplica de la doctora Grace Peña, se abren los micrófonos para el público para preguntas y comentarios muy concretos. Y bueno, sin más, paso directo a presentar a la doctora Grace Peña. Ella es doctora en Historia por la Universidad de California, Los Ángeles. Actualmente se desempeña como profesora investigadora en la Universidad de California, Santa Cruz. Se especializa en el estudio de la historia de las fronteras de América del Norte y la experiencia de chicanos y chicanas. Es autora de Making the Chinese Mexican,
Global Migration, Localism and Exclusion at the U.S.-Mexico Borderlands, publicado por Stanford University Press en 2012, y coautora con Ronald Mice de Latino Immigrants in the United States, publicado en 2011. Su segundo proyecto monográfico, titulado Sex and State, Citizenship and Morals Policing in America's Early 20th Century Borderlands, explora la construcción de una frontera moral tanto al norte como al sur de los Estados Unidos a principios del siglo pasado. Border Control and Sexual Policing, White Slavery and Prostitution Along the U.S.-Mexico Borderlands, de 1903 a 1910, es un artículo que formará parte de su próximo libro y que ha ganado 4 premios. Uno de ellos en 2012, el premio Oscar Winther para el mejor artículo publicado por la Western Historical Quarterly, y el premio Judith Lee Rich, otorgado por la Western Association of Women Historians, al mejor artículo de historia escrito por un miembro de su organización. En 2013 obtuvo 2 distinciones más, el Jensen Miller Award, concedido por la Western History Association, al mejor artículo sobre mujeres y género en el oeste norteamericano, y el premio Bolton Cutter al mejor artículo de revista sobre la historia de la frontera México-Estados Unidos. Pues sin más, le cedo la palabra a la doctora Grace Peña. Muchas gracias. Gracias. En primer lugar, quiero agradecer a Pamela por invitarme aquí hoy. Has sido muy generosa con tu tiempo y atención a mi artículo. En pocas palabras, si no fuera por ella, mi texto habría caído muy por debajo de la nota en español. Esta es mi primera charla pública en español y estoy realmente muy nerviosa. Pido tu paciencia y buen humor debido a que torpemente ese idioma que no es mi primera lengua. Quiero algún día tener cierta fluidez, pero hoy no es ese día. Y por favor, solo ríanse un par de veces a mi acento gringo, si se puede. Gracias. Mi libro Sexto Estado se centra en 2 cuestiones clave. ¿Cómo ha intentado los estados y Estados Unidos, México y Canadá, a nivel federal, estatal y local, regular y vigilar tantas personas como mercancías en las fronteras reales? Y segundo, cómo las comunidades fronterizas han respondido a, se han formado por o debitado los objetos y prácticas y esta vigilancia. En mi trabajo más amplio se muestra que el proceso de crear fronteras modernas a través de la óptica de la sexualidad o de la no conformidad general y sexual en particular son fundamentales para nuestra comprensión y las identidades y género y las raciales y la frontera entre Estados Unidos y Canadá y entre estos Estados Unidos y México. El contexto de América del Norte es importante porque nos permite ver que el proyecto de protección contra la entrada de contaminadores sexuales era el fondo un esfuerzo imperial compuesto por proyectos de control de la inmigración para construir los estados-nación y la más importante, para mostrar que la no ciudadanía y forma de extranjera sexual desforjó a través de un régimen de expulsión, incluso cuando los inmigrantes impugnaran este poder que repasía hombre presente. En la charla de hoy se estudian las actividades de las prostitutas y los funcionarios de inmigración en la frontera sur de Estados Unidos durante el siglo XX para estudiar los orígenes ilegales
y burocráticos de las acciones de vigilancia sexual y algunas de las respuestas hacia dicha medida. Esta historia comienza en el año de 1900 debido a la campaña internacional en contra de la trata de blancas. El objetivo de mi análisis no es medir la magnitud de la trata de las mujeres en sí ni tampoco tomar una decisión en cuanto a su veracidad. Este ha sido un camino ya explorar o ofrecer poco para mis preguntas de investigación. Lo que yo persigo en la historia del tráfico de las mujeres con el objetivo de iluminar los orígenes del régimen de expulsión estadounidense que sostengo se inició ser respuesta a esta pánica moral global. Más adelante se argumentará que la arquitectura legal contra la inmigración estadounidense que estableció que excluir al expulsar chinos de los Estados Unidos se perfeccionó aún más. En el momento en el incluyó la movilización, los cuerpos seleccionados en general y las respuestas al movimiento mundial contra de la trata de blancas. Okay, ¿conmigo? Okay, I'm going to slow down, okay? I'm again muy nerviosa. Y aquí me va a tomar algún tiempo para explicar rápidamente estos elementos de historia legal. Sobre la base de historias de que los llamados comerciantes de carne humana atraían mujeres y niñas para confinarlas y una vida de servitud sexual en movimiento contra la trata de blancas en los Estados Unidos impulsó a los reformadores sociales para conseguir que la Oficina de Inmigración se convirtiera en la primera línea de defensa contra la importación de prostitutas en puertos de entrada por tierra y por mar. Y lugar prioritario que ocupó la Oficina de Inmigración como parte de los esfuerzos contra la trata de las blancas comenzó a los primeros algunos del siglo XX. Y poco, el lugar de las prácticas décadas de avance de su poder de amplio considerablemente. La Ley de Inmigración de 1903 envió un fuerte mensaje restriccionista para los extranjeros indeseables, al tiempo que giró instrucciones a los funcionarios de inmigración para excluir a las prostitutas, aprovechando el camino que quedó abierto desde la aprobación de la Ley de Page. Patrocinada por la representada del Estado de California, Horace F. Page, el proyecto fue la primera ley federal de inmigración que tipificó la importación de las mujeres para la prostitución, en particular las asiáticas, como un delito grave, mientras que aportó medidas más duras para la represión de las mujeres chinas y sus hijas en Hong Kong. One more paragraph. Uno de los legados de esta ley, en particular, que la importancia que le dijo a control moral, hecho que se fortaleció significativamente con la aprobación de la Ley de Inmigración de 1903 y su expansión de la Ley de Inmigración de 1907. De particular importancia fue un artículo de ambas leyes en la que se prevé la expulsión de lenones, al igual
que la deportación de mujeres extranjeras y menores acusadas de ejercer la prostitución 3 años después de llegar a los Estados Unidos. Now, okay, so ese son leyes. Let me see. And these are the laws, es leyes, de arquitectura, de inmigración. You can see es dibujos de todos inmigrantes y chinos y europeos y otras personas aquí. Es prostituta de ese exclusión de Charles Connell de El Paso. And then en inglés, por favor. So these are some pictures from the Historical Society in Arizona. And there are many collections of these prostitutes. And it made me think that there was more agency and much less coercion in terms of this prostitution narrative that historians, have realized. Bueno, esas son algunas fotografías del archivo Arizona. de Arizona, en lo que le ha hecho pensar a Grace que las mujeres acusadas de prostitución tenían mucha más agencia y menos o iban menos coercionadas de lo que se piensa. And esta mujer, Carmen, se llama Carmen, will probably be on the front cover of my book. Es chicana, es tuscanense, and she's proud, right, of her trade, and she's sitting very proudly on her bed. And notice all of the mirrors. Bueno, esta es Carmen, quien probablemente figurará en la portada del libro de Grace, porque es una mujer que se nota orgullosa, que no se avergüenza de la profesión. Y esa, a French prostitute from Tucson. Again, some of these images are just so beautiful of these women, and again, it goes to their volition, their agency, as opposed to how they were constructed by the state, including later on Mexico, as being coerced into the traffic of women. Bueno, esta es Eva, una prostituta francesa, y estas imágenes, además de que son muy hermosas, pueden mostrar las ganas y la agencia que tenían estas mujeres, contrario a toda la construcción que se hizo de que eran engañadas y coercionadas para ejercer la prostitución, algo que se construyó en varios países, como más tarde fue en México. And these are the inspection cards that women in Mexico and Chihuahua carried with them. And this is, of course, part of the regulation project of the Mexican state, and Chihuahua in particular, where each woman had to register with the state and a doctor and get tested every month or every 2 weeks and pay a fee or a fine to allow them to continue practicing prostitution. And what's interesting here is in the time of abolition of prostitution in the United States, some border towns mimicked Mexican border towns like Chihuahua and continued this regulation in very same ways. Estas son las tarjetas de la Inspección de Sanidad, que son parte del sistema de prostitución regulada. Estas identificaban a las mujeres con la fotografía y dónde trabajaban. Y lo que es interesante es que algunos pueblos de la frontera en Estados Unidos comenzaron a copiar este sistema de regulación que se utilizaba en México. And this is my favorite. I had to piece together a panoramic picture that had been cut. But together you see a brothel or a crib, cuña. And this is in downtown Tucson, and the building is still there. And you can see that this is a building structured individually, where women themselves, not with a pimp or procurer or in groups, but in single accommodations, would ply their tray inside. So this would be one
broth or acuña, another one, another one, another one. And all of the women shared an outdoor bathroom. So again, and this is a time of regulation in Tucson. Sorry. No, está bien. Inglés es más mejor. Sí, inglés es mejor. Esta es una fotografía de un burdel que está dividido en cribs. Aquí voy a aprovechar para la traducción. En el Distrito Federal se conocían como accesorias, este tipo de cuartos, este tipo de construcciones. Ya es Tag team. Yeah, exactly. We are a team. Okay. Y como pueden ver, es una construcción común. Las mujeres estaban en cada uno de los cuartos y compartían un baño que se encontraba afuera. Okay. And this last picture is a woman who is actually a part of the narrative that you read about today, and she was deported by Charles Connell, who you also read about. And you can see that she's Mexicana in front of her crib, and she's dressed very fancy. You can see the stripes barely on her dress, and that denotes, again, the red light district, that she is a prostitute. She's marking her trade on her very body. But this is a woman, again, who was deported by Charles Connell. Bien, ella es Carmen, es una de las prostitutas que vienen en el texto que leyeron para hoy, que fue detenida por Connell, otro de los inspectores, los que también leyeron hoy, y pueden ver la forma en la que está vestida, estos trajes a rayas, parece que está enfrente de su crib, de su accesoria, y una vez más pueden ver el orgullo con el que porta la ropa y con el que ella se muestra en la fotografía. Okay. Gracias. That's it. Okay. I can go on in English. You want me to go on in English? ¿Cuánto tiempo tenemos? 10 minutes. You want to say something more, or In you want to wait for the questions and answer? You know, I'm curious about, now, do you want me to go on in English? Not in Spanish. Or in our team. If you Okay, want yes, I'm gonna talk in English, okay. So, what happens in 1910 is Mexico, actually in 1908, disallows prostitutes to enter into its country. And it does this reluctantly. And I'm finding that it does this, it prevents prostitutes from entering Mexico because of middle-class white women's social purities activism and their connections to Mexican middle class and those connections to Mexican government officials. Mexico never joins the League of Nations against the white slavery trade, never signs on to any treaty that the rest of the world seems to be signing on. But in this one instance, they say, okay, we are going to mimic the United States borders and close our country to prostitutes. But the enforcement of this law is very lax because, you know, at this time, the vice districts in northern Mexico become really well developed, and as a result of prohibition, really become the economies of the north. And many women who were prostitutes in the United States, including Mexicanas, Jewish women, Chinese, leave the United States and they go to Mexico in the north and they ply their trade as prostitutes. And they come back and forth. So this is what I'm finding. And in 1910, what happens for Mexican women who are practicing prostitution across borders in Mexico and in the United States, in 1910 there's a law that's passed that any immigrant woman who was caught practicing prostitution could be deported any time after she enters the country, meaning that if she's in the country for 30 years and for 1 week she practices prostitution, she could be deported. Now, the implication of this for me as a historian is very grave because I believe this is the way in which we can begin to talk about the history of the deportation regime that we're all too familiar with. And it's really on the basis of sexual policing of women, mostly Mexicanas, who are going back and forth and who are paying a steep price in terms of their economic choices, even though they have lived in the United States
for many years. Okay, so Mejor en inglés. sí. But I should translate sometimes. Okay. Those, I'm it's- sorry, it's you should little- stop me. I can't. Next time, okay? Okay. Ahora de lo que me acuerdo rápidamente, de lo que Grace nos está hablando, son de las, y que está en su texto, son de las leyes que hubo al principio del siglo y que finalmente, bueno, a principios del siglo los Estados Unidos comienzan a regular de tal manera que prohíben la prostitución, la entrada de mujeres dedicadas a la prostitución en el territorio de los Estados Unidos. Y a partir de entonces comienza a imitar a estos sistemas de regulación en México, que México no firmó estos acuerdos en contra de la trata de mujeres, sino hasta muchos años después, como ya vimos en otras sesiones. Eso lo dijo yo, no lo dijo Grace, pero en el momento en el que ella está analizando, México no firma estos acuerdos en contra de la trata de mujeres. Es muy resumido. Ahora voy a poner más atención para cuando Grace traduzca. Ah, gracias. She's helping us translate. Muy importante de la última parte de la intervención de la profesora. I'm sorry. Es que ha encontrado que a las mujeres que ejercen la prostitución a lo largo de la frontera pueden ser deportadas, aun cuando si son abiertas ejerciendo el comercio sexual, inmediatamente pueden ser deportadas sin más explicación, sin mayor trámite. Exactly. Lo que, no me acuerdo cuál es la ley que avala esto, pero lo que me parece que es muy importante para la documentación es que en esta forma de deportación prácticamente inmediata y sin trámite encuentras las raíces. Estás hablando como historiadora, los antecedentes del sistema de deportación que se generalizó posteriormente y que estamos viendo ahora. Creo que es eso, ¿no? Ay, sí, muchas gracias, Gabriela. Gracias. ¿Completar? Sí, somos un gran equipo. Gracias. Sí, yo creo que sí. Ah. Es que también es muy importante la liga que tú dices, ¿por qué estas leyes? Estos grupos de mujeres blancas de clase media, o sea, el moralismo, yo estoy pensando en las abolicionistas de los Estados Unidos, muy ligadas a la religión, al protestantismo y a esta cosa de pureza moral, ¿no? Que ella dice que en México no sé, en el norte no sé, porque es justo el momento de la revolución. And prostitution was a legitimate form of labor in Mexico, okay? In the United States, it was never a legitimate form of labor. Okay, so at the border, we have these dynamics. And women are coming in from Mexico into the United States as prostitutes, unabashed or unapologetic in their trade, only to find out that there's a different way of understanding how they labor once they try to cross. Sí, en México la prostitución en esos años sí era una forma legítima y regulada de trabajo, mientras que en los Estados Unidos nunca lo fue, no era así. Entonces las mujeres cruzaban la frontera y se encontraban con estos sistemas en la frontera. And the labor in the United States on the part of prostitutes was always constructed as coercive. Even concubinage was coercive. Anything out of heterosexual marriage, including prostitution, concubinage, free unions, was constructed under the Mann Act as coercive. Y esta ley, the Mann Act, construía o concebía la prostitución siempre como un hecho coercitivo, siempre era forzado. Incluso relaciones de concubinato eran vistas como prostitución forzada. Todo lo que estuviera fuera de la idea de matrimonio heterosexual era castigado o visto como forzoso. Now, what's interesting here in the North American perspective is that Canada follows suits in terms of signing the White Slave Trade International Agreement as well as the United States.
But Canada has an interesting and very different immigration history with the United States insofar that they generally comply with exclusion laws that the United States wants to institute, including Chinese exclusion, and this law as well. Sí, that was one of my questions on Okay. my comments, but that's okay. Nos está hablando de la frontera con Canadá, que tuvo también sus propias dinámicas y que incluyó la expulsión de chinos de Canadá. And I forgot. You said something else, but I forgot, sorry. And Mexico is very different and consistently remains independent of its North American neighbors, Canada and the United States, in terms of how they determine their immigration, open to Chinese, right? And wanting to allow Chinese into the United States on the basis that they are Mexicanos, not Chinese. And my first book talks a lot about that contingency of the openness of Mexican citizenship for Chinese. And this is also consistent too. I'm sorry, see, in inglés. Okay. We have Mexican students here. I know. Okay, finish. No, I'm done, I'm done. Y México en ese sentido fue muy diferente a sus vecinos del norte, teniendo una política hacia los chinos más abierta, quienes pudieron entrar en los Estados Unidos como ciudadanos mexicanos y no como ciudadanos chinos, y esto es de lo que Grace habla en su primer libro. Yes. Okay. Okay. But Mexico remains an outlier and doesn't follow suit in terms of Chinese laws or really white slavery laws until this middle class female, I guess you can say, collaboration to close the borders in 1920. You're talking about feminists? Okay. No, it's about 1910, 1912. México es casi siempre como se mantiene fuera de estas leyes en contra de la trata de personas. Es hasta 1908 que en Estados Unidos y en la zona fronteriza, gracias a la colaboración de estas mujeres blancas de clase media, que se empieza a impulsar estas leyes en contra del tráfico de mujeres en la frontera. Okay. So, it's my time. My time. Sí, por favor. Bueno, muchas gracias a la doctora Grace Peña y a todo el equipo de colaboración que le ayudó para la conferencia. All the collaborators For the teamwork. I knew it would be teamwork. Okay? Yeah. I tried to warn you. It's working, it's working. Y a continuación vienen los comentarios por parte de la doctora Pamela Fuentes. La doctora Fuentes es doctora en Historia por York University de Toronto, Canadá. Actualmente realiza una estancia postdoctoral con ACID en el Centro de Estudios Sociológicos, en el Programa Interdisciplinario de Estudios de la Mujer del Centro de Estudios Sociológicos en esta institución. Realizó estudios de maestría en Historia en la Universidad Nacional Autónoma de México y la licenciatura también en Historia en la Universidad Autónoma Metropolitana Iztapalapa. Ha presentado su trabajo en foros internacionales en México, Canadá y Holanda. Los resultados de sus investigaciones se han publicado en revistas académicas en México. Próximamente se publicarán 2 artículos suyos en obras colectivas que exploran el comercio sexual a escala internacional. Uno de estos libros será editado por el Instituto Internacional de Historia Social y uno más será publicado por la Universidad Católica de Lovaina en colaboración con la Oficina de Bibliotecas y Archivos de la Organización de las Naciones Unidas. Ha recibido diversas distinciones, entre las que se encuentran the Anne Simon Graduate Student International Conference Award en 2013, la beca Teixidor para realizar estancias cortas de investigación en el Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM en 2012, la beca para estudiantes distinguidos del Instituto Nacional de las Revoluciones de México en 2007 y mención honorífica en la primera edición del concurso de tesis Sor Juana Inés de la Cruz, primera feminista de México. Sí. Gracias, gracias, Saúl, y gracias. Thank you, Grace, again. Thank you. El texto que hoy nos presenta Grace Peña Delgado sitúa un tema complejo, el comercio sexual, dentro de un escenario igualmente complicado, es decir, la frontera entre México y Estados Unidos.
Para comprender las intrincadas dinámicas de esa actividad en ese territorio particular, la autora nos presenta diferentes estudios de caso, a través de los cuales se develan diferentes aspectos de aquellos involucrados tanto en la prostitución como en su vigilancia. De esta manera, podemos situar la mirada en los problemas que enfrentaban las mujeres que ejercían la prostitución, en las tácticas que utilizaban dueños y dueñas de burdeles, así como enganchadoras, y también en las acciones que ejercieron los inspectores de migración, quienes, en poco tiempo, se convirtieron en los guardianes de la moralidad estadounidense. Este acierto metodológico, además de agilizar la narrativa y mostrar la riqueza del vasto material que la autora revisó para sustentar su investigación, nos muestra la justificación, contradicciones y alcance de una estructura burocrática que los reformadores estadounidenses diseñaron con el fin de excluir a aquellos migrantes indeseables que no cumplieron con los parámetros de respetabilidad, raza o clase en los primeros años del siglo XX. Y para estos parámetros también la sexualidad y su ejercicio fueron muy importantes. En este contexto, los agentes fronterizos pusieron especial énfasis en el comportamiento sexual de aquellas mujeres que desearon cruzar la frontera, que quisieron permanecer en el país, acceder o retener la ciudadanía estadounidense. Destaca en el análisis de Delgado que la justificación para la vigilancia sexual de las fronteras coincida con el pánico moral desatado a principios del siglo, relacionado con el tráfico de mujeres europeas que tenía como fin prostituirlas en el continente americano, es decir, la entonces llamada trata de blancas. A lo largo de este seminario hemos tenido la oportunidad de discutir el impacto que los relatos en torno al engaño, rapto y supuesta prostitución forzada de lo que se creía eran miles de jóvenes europeas que viajaban engañadas para trabajar en burdeles de este lado del mundo. Ya Fernanda Núñez Becerra, aquí presente, nos habló de las consecuencias de esta narrativa a través de las fugaces figuras de los clientes y la forma en la que se han adaptado estas ideas a las políticas punitivas y prohibicionistas que se discuten hoy en día. Rosalina Estrada, también aquí presente, discutió en un estudio comparativo la importancia que tuvieron Veracruz y Buenos Aires como puntos de entrada de mujeres francesas que ejercieron la prostitución tanto en México como en Argentina. Mediante las cartas que nos mostró en su exposición, pudimos notar cómo el vocabulario de la retórica de la trata de blancas se coló en la tinta de esas mujeres. Y yo tuve la oportunidad de hablarles del peso que la lucha en contra del tráfico de mujeres tuvo para que el gobierno revolucionario pusiera fin a 80 años de prostitución reglamentada en México, transformando los escenarios del comercio sexual citadino y poniendo en la mira de la legalidad y la opinión pública a los dueños y administradores de los hoteles de paso, así como a las mujeres que los utilizaban, fueran o no trabajadoras sexuales. Como pueden ver, además de que el seminario estuvo muy bueno, esta línea del mito de la trata de blancas une muchos de los temas comunes hacia el siglo XX o marca las discusiones en torno al comercio sexual en el siglo XX. El trabajo de Grace nos lleva en otra dirección, no solo geográfica, y nos permite hacer una comparación interesante al dar cuenta del enorme crecimiento de una burocracia que comenzó a regular la migración a través de las mujeres que se dedicaban a la prostitución. El comercio sexual, como ya mencionó Grace, se ubicaba en un área legal opaca que no la prohibía expresamente, pero tampoco existían leyes que permitieran su ejercicio y regulación. Mientras que en México y otros países de Latinoamérica, la prostitución reglamentada generó su propia burocracia a través de los inspectores de salubridad, quienes registraban, vigilaban, perseguían y encerraban a las mujeres que incumplían con el reglamento para ejercer la prostitución. Este es quizá uno de los puntos más atractivos del texto de Grace, que permite ver todo el crecimiento de la burocracia de migración en términos morales. La idea de patrullar y de vigilar las fronteras para evitar que elementos indeseables entren a ellas, apuntalado en el mito de la trata de blancas. A partir de ahí hacer como toda esta burocracia que existe incluso hoy en día. Es así que la frontera, como bien señala la autora, se convierte en un área en la que se disputan concepciones legales y morales que inciden directamente en aquellas personas relacionadas con el comercio sexual. Para Delgado, no importa tanto si los insistentes rumores sobre la trata de blanca eran ciertos, sino el peso que tuvieron para convertir al Departamento de Migración en el principal muro de defensa que protegiera a los Estados Unidos de la inmoralidad y el vicio que podrían traer consigo
proxenetas y prostitutas que cruzaban la frontera con el fin de obtener mayores ganancias en territorio estadounidense. La deportación, pues, se convierte en el arma principal para expulsar del país a hombres y mujeres que no tenían cabida en la concepción estadounidense de ciudadanía. Los reformadores de ese país escogen la protección de su territorio en lugar de la protección de aquellas jovencitas que se consideraba habían caído en el vicio engañadas. Y es aquí donde radica uno de los ejes de análisis más sólidos e interesantes del texto que hoy discutimos. El tropo de la mujer víctima de trata, desvalida, sin libre albedrío, que debe ser rescatada por el Estado, no funciona si esa mujer no es blanca, europea o de clase media. Aquí es esta idea de victimización, si entran, son expulsadas bajo las mismas leyes que se supone que debían proteger a estas mujeres que habían sido forzadas a la prostitución. De esta manera, Aurelia Lizurriaga, Rosa Tijerina o Ruby Brown, las mujeres de las que nos habla Delgado en su texto, se convierten en el objetivo de agentes migratorios como Frank Stone, Charles Connell y James Lawlor, quienes, celosos de un deber que les fue concedido gracias a la expansión de las funciones y el poder del departamento para el que trabajaban, se dedicaron a ubicar, registrar, denunciar y perseguir mujeres incluso fuera de las fronteras de su país o aquellas que habían nacido en el mismo, pero tenían ascendencia mexicana. Quizá recuerden algunos de los casos que nos presentó Delgado, ahora no recuerdo, pero uno de los inspectores cruza la frontera en calidad de ciudadano, no de inspector, y empieza a registrar a las prostitutas de la zona pensando que son potenciales mujeres que van a cruzar la frontera, entonces al tenerlas detectadas en los Estados Unidos puede regresarlas a México. O el otro caso que también nos presentó Delgado, de esta mujer que decía que tenía la ciudadanía mexicana, presentó varios testigos y sin embargo perdió la ciudadanía por diversas, o se argumentó que perdía la ciudadanía por diversas circunstancias. Todos los casos que nos presenta Delgado ilustran estas contradicciones. Sin embargo, creo que merece destacarse el de María Hernández y Henry Chuta Kitamura, quienes, si recuerdan por el texto que leyeron, llegan a un acuerdo en Ciudad Juárez para mantener una relación viviendo en los Estados Unidos, que parece esta relación estaba basada en el intercambio de favores sexuales y financieros, o era un concubinato. Quise recordarles este caso particular porque María Hernández fue deportada a pesar de que ella y Kitamura vivían juntos en una especie de acuerdo de concubinato. A los ojos de las autoridades migratorias, esta era una práctica peligrosa equivalente a la prostitución, que es lo que Grace nos estaba comentando hace rato. Y este mismo tipo de acuerdos fue castigado en el marco de las leyes contra la trata de blancas, aunque había poca o nula coerción de por medio. En esta condena, en la del caso del que estamos hablando, de Hernández y Kitamura, destaca el encarcelamiento y posterior deportación de Kitamura, que sorprende por el poco peso que parecen tener los enganchadores hombres y su persecución o castigo en las historias que nos presenta Delgado en este texto. A partir de este momento, y con el ánimo de ir preparando el terreno para la conversación que todos seguiremos teniendo en breve, enumeraré algunas de las observaciones que Grace puede o no, por supuesto, tomar en cuenta para reflexiones futuras, o bien para aprovechar su presencia aquí y ahondar un poco más en torno a las fuentes o perspectivas que utilizó para su análisis. Déjenme volver, pues, al papel que tienen los enganchadores en la investigación de Delgado. La historia leccionadora clásica sobre la trata de blancas generalmente incluye a un hombre que seduce y convence a una inocente jovencita, quien termina prostituyéndose en contra de su voluntad. Por ello, me pregunto, ¿cuál era la perspectiva de los reformadores estadounidenses respecto a los enganchadores hombres? En el contexto argentino, por ejemplo, ocupan un lugar prominente debido en gran parte a la visible migración judía, mientras que en México no figuran en los debates de aquellos que apoyaban el fin de la prostitución reglamentada, a pesar de que tuvieron un lugar importante y visible en el comercio sexual de la ciudad. Un elemento más que permitiría problematizar el trabajo de las agentes de migración sería el análisis de las redes de corrupción que existían en las ciudades fronterizas. El caso de Frank Stone nos da cuenta de las dificultades que este agente encontró en Laredo, Texas, ciudad en la que no contó con el apoyo de funcionarios de diversos rangos, incluido el Departamento de Policía.
De acuerdo con el texto, Stone añadió en su reporte que las leyes para el combate de la trata de personas frecuentemente interferían con los intereses de los funcionarios de esa ciudad. Yo me pregunto, ¿cuáles eran esos intereses y de qué manera entraban en conflicto con las leyes migratorias que estaban instaurándose? ¿Existe alguna pista o inferencia de redes de corrupción que se extendieran más allá de la frontera sur de los Estados Unidos, es decir, que incluyera funcionarios tanto mexicanos como estadounidenses, o bien la corrupción en México interfería de alguna manera con el trabajo de estos agentes? El periodo que Grace analiza aún pertenece a la época porfiriana, a muy pocos años de que tuviera lugar la Revolución Mexicana. Considero que, en la medida de lo posible, sería conveniente mencionar la importancia que tuvo para las autoridades mexicanas la zona fronteriza y la influencia que las medidas en contra del tráfico de mujeres tuvieron en la legislación mexicana. La Ley Migratoria de 1908 en México, muy cercana a la legislación que analiza Delgado en su investigación, prohíbe la entrada de extranjeros que se dedicaran a la prostitución, la vagancia o que simpatizaran con el anarquismo. Muy probablemente las reformas a la ley migratoria en México en 1908 tenían que ver con las reformas que ya nos está diciendo Grace. Por eso creo que es importante ver si había algún tipo de acuerdos y no solo una copia de las leyes. Los cambios en las leyes migratorias mexicanas se volvieron más estrictos hacia los mismos años que se diseñó la legislación que analiza Grace y muy probablemente como influencia directa. Sin embargo, a diferencia de lo que nos muestra Grace en su investigación, el personal migratorio de este lado de la frontera era insuficiente y carecía de entrenamiento adecuado durante aquellos años. Es de tomarse en cuenta, además, que a pesar de que el comercio sexual figuraba en la lista de razones que podrían impedir la entrada de extranjeros al territorio mexicano, México no tomó medidas serias para combatir la trata de personas al principio del siglo pasado, que es algo que ya nos mencionaba Rosalina en su exposición. Tuvieron que pasar cerca de 3 décadas más para que el combate en contra de la trata de mujeres, fuera un argumento de peso que cambiara las leyes relacionadas con la prostitución reglamentada en el país. Por último, quisiera retomar el análisis que el texto hace sobre la necesidad de instaurar políticas migratorias basadas en la moralidad en las fronteras norte y sur de los Estados Unidos, que es lo que le decía a Grace que quería yo preguntar. Quizá hoy en día, a la luz de los debates actuales en torno a la migración y la situación actual de las fronteras estadounidenses, sea difícil imaginar que a principios del siglo existieron leyes que buscaron proteger la moralidad y la ciudadanía estadounidense en la frontera con Canadá. Además de la estricta vigilancia de los migrantes chinos o la influencia de la estrategia creada por el Departamento de Inmigración y Colonización canadiense, que nos explica Grace en su texto, para que las mujeres detenidas acusadas de ejercer la prostitución fueran acompañadas por una vigilante o celadora, quisiera aprovechar la presencia de Grace para que, en caso de que sus fuentes le hayan arrojado suficiente información, nos cuente sobre los contrastes, semejanzas o influencias de las medidas en contra de la trata de blanca en las zonas fronterizas entre Canadá, Estados Unidos y México. Muchas gracias. Muchas gracias a la doctora Fuentes. I don't know if you want to answer briefly what she said. Yeah, I will try to answer a few. It's interesting that you pointed out that there was more agency on the part of women in my work than men. Usually we're trying to work in women into history. And so that was one of the reasons why I told the stories of women over men. Okay, but I just wanted to and then I'll continue. Okay. Thank you. I'm learning. En su trabajo, Grace quería mostrar más la agencia de las mujeres y es algo que ha querido probar, por eso escogió historias de mujeres sobre historias de los hombres, respecto a lo de las enganchadoras que estoy preguntando. But in 1907, when the American law changed from targeting not only women but also men, procurers or pimps, there was a lot more evidence in immigration files and local police files, in letters, about targeting men and what men did to attract women into these networks, as well as do this cross-border. So there is a plethora of information about male procurers that
I talk about more in my book. En las fuentes que Grace consultó, una vasta variedad de fuentes, sí encuentra vigilancia hacia los hombres, hacia los enganchadores, pero eso será parte de lo que venga en su libro. Entre las fuentes que consultó se encuentra el Departamento de Policía. What other sources did you use? Local police sources, immigration records, municipal records in terms of like prison. Archivos records. municipales, de casamiento, del archivo de policía, del archivo de migración. Ahí es donde encuentra a estos hombres. Right. And so these records are also not only in Mexico and the United States in the Department of Immigration, but also public health, and district courts, etc. Estos registros no son solo en México y en los Estados Unidos, en estas instituciones, también en el Departamento de Salud Pública y en, what was the last one? Sorry, I got lost. Public health. El Departamento de Salud Pública, ahí también encontró estas fuentes. Okay. ¿Qué más? Canadá. Okay, maybe we can talk more about Canada and Mexico in relation to white slavery because those laws are very important. I don't want to privilege the United States, although the United States is a very big, important player here in terms of how it brokers white slavery, but I could talk a little bit about Mexico and Canada in relation to white slavery and immigration if you should wish. Grace nos ofrece amablemente hablar un poco más de México y Canadá que de los Estados Unidos, a pesar de que los Estados Unidos fueron un actor muy importante. Quizás sea mejor en este momento hablar de Canadá y México debido a en el combate a la trata de blancas debido a la importancia que tuvieron. And I'm not sure, let me ask you a clarification about your question. I'm not sure if you're asking me if there is a large degree of corruption on the part of immigration agents that facilitated the prostitutes into the United States, or was there corruption on the part of the procurers who used the border to bring the women north? I was just thinking about the agents, like you mentioned with Frank Stone, that he was complaining about the Department of Police, like all their Right, the local police the corruption. local police corruption. Right, Okay, just right. let me translate that Okay. to them. Grace solo quería hacer una aclaración sobre la pregunta que le hice de qué tipo de corrupción le estaba preguntando. Es sobre la corrupción que enfrentaban los agentes de migración con los agentes de policía locales, y ahora nos va a responder. So the local police on the southern border, mostly Mexicanos and mostly politicians who were Mexican or Mexican-American, wanted, of course, prostitution to continue because of the large revenues, and often they countered agents' desire to catch procurers and procuresses and prostitutes. So they were trying to maintain regulation, okay, in these border towns, as well as illegal prostitution. La policía local en la frontera sur, principalmente los mexicanos, los agentes mexicanos y los políticos querían que la prostitución continuara porque les representaba grandes ganancias económicas y trataron de mantener la prostitución tanto regulada como la prostitución clandestina que continuara. But it was completely different if you talked about the immigration agents and the relationship to San Francisco police and to women there who ran mission homes. They, in fact, went hand in hand with the mission to deport and sometimes directly aided immigration agents in their quest to deport prostitutes and procurers. So let me see if I get this one. Pero era diferente, era un reverso en lugares como San Francisco, en donde existían estas misiones de mujeres que las trataban de quitar del negocio de la prostitución, de sacar del negocio de la prostitución.